Salve. Quería invitarlos para mi próximo seminario, que comienza este miércoles, 10 de julio, como de costumbre, a las 18 horas, hora argentina. Este seminario se llama y se centra en Apocalypse Now, el film de Francis Ford Coppola. Y su subtítulo es Mito e Historia. Esto es que trabajaremos a partir del film o sobre el film o alrededor del film sobre esta relación entre mito e historia. Relación que jamás tuvo que en ciertos ámbitos X diferentes cortarse o tomarse como opuestos o peor aún descartar uno de ellos, mito, como una cosa totalmente siguen las comillas, irracional, primitivo, cuando es todo lo contrario. Precisamente desde hace ya décadas, si no siglos, estamos pagando esto. Y muy caro. Y ahora parece que viene, como diría tan luego Kurz, el Kurz de Apocalypse Now. Ahora vienen a cerrar la cuenta. Ahora, ¿quién será el mandadero a que enviaron a cerrar la cuenta? Voy a leer algunos párrafos de este libro que he recomendado, he citado, he utilizado, he hablado sobre él, fundamental sobre teoría política, filosofía política, que es Sobre el poder, de Bertrand de Jouvenel. Historia natural de su crecimiento. Libro escrito entre 1944 y 45, donde su autor estaba refugiado en plena Segunda Guerra o Segunda Guerra Civil Mundial, como decía Junger, en Suiza. Y luego tuvo, afortunadamente, sucesivas ediciones. Esta es la edición española castellana que vuelvo a recomendar. Es uno de los libros más completos, serios, extraordinarios, algo digno de Tocqueville. Jouvenel podría ser tranquilamente el Tocqueville del siglo XX. Así que voy a leer unos comentarios de él sobre el enfrentamiento temprano entre la teoría del poder absoluto del soberano y las respuestas de los teólogos políticos jesuitas hacia comienzos, y más que comienzos, del siglo XVII. Más bien es la polémica entre el absolutismo, la monarquía absolutista o la teoría absolutista del poder y la respuesta de los teólogos políticos jesuitas. Básicamente Suárez y Bellarmino. Dice Jouvenel, lejos de que la teología proporcione una justificación al absolutismo, vemos cómo Jaime I, James Stuart y los Borbones, en la época en que avanzaron sus pretensiones, hicieron que el verdugo quemara los tratados políticos de los doctores jesuitas. Estos tratados recordaban no solo la supremacía pontificia, el Papa puede destituir a los reyes y elegir otros, como ya lo ha hecho y nadie puede negar este poder, sino que incluso estos teólogos y filósofos jesuitas construyeron una teoría de la autoridad que alejaba totalmente la idea de un mandato directo confiado a los reyes por el soberano celestial. Así, nota al pie, son quemados en París en 1610 los tratados de los jesuitas Mariana
y el Tratado de Potestad del Sumo Pontífice de Belarmino. Y en 1614, también en Londres, la defensa de la fe del teólogo jesuita Suárez. Así que hay un enfrentamiento temprano en momentos de la constitución de la monarquía absoluta o del absolutismo, de los Borbones, que será llevada, digamos, hasta su extremo o el extremo posible por Luis XIV, un Borbón, y cuando se refiere a Jaime I, a James Stuart, es el hijo bastante infiel de María Estuardo, ¿no? Que abandona la religión católica, no solo abandona la religión católica, sino que acepta heredar el trono de Inglaterra de las manos de Isabel Tudor, o sea, la asesina, la que había mandado ejecutar injustamente a su madre, María Estuardo, Mary Stuart. Dice Juvenel también, se comprende que el orgulloso Jacobo I, James I, se indignase con la lectura de semejantes proposiciones y que escribiera su apología del derecho de los reyes. La refutación de Suárez, escrita por orden del Papa Pablo V, fue quemada públicamente delante de la iglesia de San Pablo, en Londres. Jacobo I pretendía que, ante una orden injusta, cita, el pueblo no puede hacer otra cosa que huir sin resistencia del furor de su rey. No debe responder más que con lágrimas y con suspiros, siendo Dios el único a quien pueden llamar en su ayuda. Fin de la cita. Belarmino, el cardenal Belarmino, replica a este escrito de James Stuart o de Jacobo I de Inglaterra. Jamás el pueblo delega de tal manera su poder, siempre lo conserva en potencia, de suerte que en ciertos casos puede recuperarlo en acto. Fin de la cita. Sigue diciendo Juvenel, en esta doctrina de los jesuitas es la continuidad la que al constituirse instituye el poder. La ciudad o república consiste en, cita de Belarmino, cierta unión política que no habría nacido sin cierto acuerdo, expreso o tácito, por el cual las familias y los individuos se subordinan a una autoridad superior o administrador de la sociedad, siendo dicho acuerdo de la condición de existencia de la comunidad. Sí, cierra las comillas, cierra de la cita de Belarmino en respuesta a James Stuart. Y sigue diciendo Juvenel, avanzando, cuando pone de manifiesto la continuidad en Inglaterra y en Holanda, si queremos, porque se trata de Spinoza, del poder absolutista, tanto en la obra de Hobbes, Leviatán, como en el tratado filosófico-político, teológico-político de Spinoza. Dice Spinoza, ya pertenezca el poder supremo a uno solo, o sea compartido por varios, o sea común a todos, lo cierto es que al que lo posee le pertenece también el derecho soberano de mandar todo lo que él quiera. El súbdito está obligado a una obediencia absoluta durante el tiempo en que el rey, los nobles o el pueblo conserven el soberano poder que les ha conferido el traspaso de derechos. Porque siempre se recuerda la ética de Spinoza, o se trata de recordar la ética de Spinoza, y no se recuerda que junto con Hobbes son los teóricos del poder absoluto, del absolutismo monárquico. Y no sin ironía, Juvenel dice, ¿qué diferencia con el lenguaje de San Agustín? Cita de San Agustín.
Pero porque creemos en Dios y estamos llamados a su reino, no tenemos por qué estar sometidos a ningún hombre que trate de destruir el don de la vida eterna que Dios nos ha dado. Fin de la cita. Esto está en San Agustín en el comentario a la epístola de los romanos. Nada menos porque esta epístola, además, fue una suerte de obsesión intelectual, a lo largo de toda su vida y de su obra, tanto de Carl Schmitt como de Jacob Taubes, el pensador judío, creador, autor de Escatología Occidental, y con el cual Schmitt tuvo a lo largo de su vida, la vida de ambos, una correspondencia, amistad, disputa, pero ambos centraron muchos de sus estudios, debates sobre teología política, centrándose en esta misma epístola, la epístola de San Pablo a los romanos, que aquí ha citado este párrafo Bertrand de Jouvenel. Y dice Bertrand de Jouvenel comentando la diferencia entre lo citado por de Spinoza y lo de San Agustín, subraya o completa esto Bertrand de Jouvenel diciendo: ¿qué contraste entre el poder obligado a ejecutar la ley divina y el poder que, arrogándose los derechos de todos los individuos, es enteramente libre en su conducta? Esto tendrá, adelantándonos un poco, una continuidad en otro pensador católico inglés, Lord Acton, hacia 1870, época del Concilio Vaticano I, cuando acuñó esa tan aguda máxima de filosofía política. Todo poder corrompe, todo poder absoluto corrompe absolutamente. Bueno, de estas cosas y algunas más trataremos en nuestro seminario Apocalypse Now, mito e historia. Espero contar con ustedes. Salve.